Hola niños y niñas, bienvenidos una vez más a una de sus clases favoritas, matemáticas. Antes de iniciar con el tema de clases, revisemos la frase de la semana. Amar de verdad significa crecer juntos a través de las dificultades, aprender del otro y nunca renunciar al amor que los unió. Y ahora sí, revisemos nuestro tema. Este es función de los conjuntos con relación de correspondencia. Esta primera sección nos ayudará a recordar lo aprendido. ¿Qué recordaremos? Que una correspondencia matemática es una relación binaria entre dos conjuntos, uno de salida o partida y otro de llegada. Ambos conjuntos tienen elementos que se relacionan entre sí. ¿Qué es la correspondencia 1 a 1 o de qué se trata? La correspondencia 1 a 1 sucede entre conjuntos que tienen igual número de elementos y a cada elemento del conjunto de salida le corresponde 1 y solamente un elemento del conjunto de llegada. Aquí tenemos 4 ejemplos de esta teoría. En primer lugar, en el conjunto de salida o partida vemos un total de 6 camisetas. Y en el conjunto de llegada vemos un total de 6 nombres de colores. Es así como se ha realizado una relación de correspondencia de 1 a 1. En la imagen 2 es exactamente lo mismo. Las figuras geométricas, en total hay 6. Y hacia el conjunto de llegada vemos una cantidad de 6 dígitos también, que representan la cantidad de lados que tiene cada figura. En la siguiente, justo donde estoy señalando ahora mismo, tenemos conjuntos parecidos, pero están inversos. En el conjunto de salida, en esta ocasión tenemos los números o la cantidad de lados de las figuras geométricas que están en el conjunto de llegada. Y en el siguiente ejemplo, si se dan cuenta y contamos, ¿no? Tenemos 6 elementos en el conjunto de salida o partida y 6 elementos en el conjunto de llegada. Aquí se realiza la correspondencia 1 a 1. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un número con su doble, es decir, la mitad de 1 es 2, la mitad de 2 es 4, etc., ¿no? Lo importante es que se den cuenta y que noten que la correspondencia 1 a 1 sucede entre conjuntos que tienen igual número de elementos y que a cada elemento de ese conjunto de salida le corresponda únicamente un elemento del conjunto de llegada. Ahora, si cada elemento del conjunto de salida tiene un solo elemento relacionado con el conjunto de llegada, la relación se denomina función. Y determinaremos R como subconjunto. Veamos un ejemplo directamente con las imágenes que están aquí o con estos cuadros. En el primero, en el conjunto P y el conjunto C, ya se ha realizado el ejercicio de relación de correspondencia, porque vemos que en el conjunto de salida o partida hay 4 elementos, al igual que en el conjunto de llegada. Y en el conjunto de salida o partida se hallan los nombres de las provincias. Hay solo 4 nombres de provincias, pero también vemos que en el conjunto de llegada hay 4 nombres de capitales. La relación de correspondencia ya se hizo, ya hemos identificado que Carchi tiene su capital, que es Tulcán, Napotena, Guayas, Guayaquil y Loja, Loja. Para determinar la respuesta como subconjunto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado la letra R con el signo igual. Hemos abierto una pequeña llavecita y entre paréntesis hemos colocado un elemento del conjunto de salida con su respectivo elemento del conjunto de llegada. Como ejemplo, mi primer elemento en este conjunto de salida es Carchi,
que fue relacionado con su capital Tulcán. Estas dos palabras las escribo entre paréntesis separándolas con una coma. Lo mismo haré con mi siguiente elemento, que es Napo. Su capital es Tena. Por lo tanto, entre paréntesis, escribo Napo, una coma y la palabra Tena. Siguiente coma, porque voy a abrir otro paréntesis para mi tercer elemento, que es Guayas, y que fue relacionado con su capital Guayaquil. Nunca debo olvidar esa coma entre estos elementos. Cierro mi paréntesis y voy por mi cuarto elemento, no sin antes colocar otra coma antes de abrir el paréntesis. Tengo a Loja y su capital Loja. Los escribo separándolos con una coma, cierro paréntesis y cierro llave. Para cada provincia su capital. Y ahí tenemos un conjunto y un subconjunto. Pero ¿qué sucede con el conjunto S y E? Dice que para cada miembro sensorial también hay un elemento. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿O cómo determinaríamos la respuesta como subconjunto? Veamos a continuación. Aquí tenemos que R es igual, abro llave y nuevamente reviso mi primer elemento del conjunto de salida con el elemento del conjunto de llegada. Este miembro sensorial, ojo, ¿con qué lo relacioné? Con paisaje. Entonces escribo estos dos elementos, ya saben, tomando en cuenta el paréntesis y la coma para separar los elementos. Ahora, antes de ir a mi segundo elemento del conjunto de salida, que es nariz, debo colocar la coma. Incluso antes de escribir nariz, debo escribir el paréntesis. Escribo nariz y la palabra con la que fue relacionada este miembro sensorial, que es perfume. Cierro paréntesis y continúo con el tercer elemento del conjunto de llegada y su complemento o relación, que en este caso es oreja campana. Luego continúo con el cuarto, que es boca helado, y finalmente mano peluche. Así concluyo, cierro paréntesis y agrego la llave. Ahí está. Tenemos nuestros conjuntos, llegada y salida, y hemos determinado la respuesta como subconjunto de este diagrama sagital. Así también lo llamamos a estos tipos de conjunto de relación de correspondencia. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. En esta sección recuerde que vamos a tener en cuenta que las flechas siempre parten del conjunto de salida. Probablemente en la primera figura no veamos desde dónde está el punto de partida. Sin embargo, en la segunda notamos que sí. Fíjense, partió desde las aves hacia su alimento. Siempre las flechas parten desde el conjunto de salida. Dicho esto, como saben, la relación de correspondencia se establece entre los elementos de dos conjuntos, de manera que cada uno corresponda al otro. Por ejemplo, a cada estudiante le corresponde un libro. Sin embargo, hay otros casos en los que se pueden relacionar un elemento del conjunto de salida con varios elementos del conjunto de llegada. Veamos un ejemplo a continuación. Aquí tenemos un diagrama sagital o dos conjuntos, uno de salida y uno de llegada. En el conjunto A o conjunto de salida o partida tenemos tres elementos al igual que en el conjunto llegada. La diferencia es que en el conjunto de salida o partida tenemos a María, Juan y David y en el conjunto de llegada tenemos libro 1, 2 y 3. Las flechas nos indican que cada elemento del conjunto de salida ha sido relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. Igual le sucede a Juan, igual le sucede a David. ¿Qué pasa con esto?
Sucede que este conjunto o este tipo de conjuntos, hablemos así en plural porque tenemos dos y existe una relación binaria entre ellos, se puede representar esto o este conjunto mediante una tabla de doble entrada, en la cual se escribirá en la primera columna, es decir, justo en esta primera columna de forma vertical, aquí colocaremos cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto A o conjunto de salida o partida. Es el caso de María, Juan y David. Ahora, en la primera fila, es decir, justo a donde yo estoy señalando ahora mismo, se colocarán los elementos que corresponden al conjunto B o conjunto de llegada. Por esa razón hemos descrito libro 1, libro 2 y libro 3. Entonces, si nos fijamos en las flechas o en la relación de correspondencia que hay entre María, que está en el conjunto de salida o partida, y vemos hacia dónde apunta dentro del conjunto de llegada, se dice que a María le corresponde libro 1 y libro 3. Entonces, en mi tabla de doble entrada escribo María, es decir, mi primer elemento del conjunto de salida, junto a mi primer elemento del conjunto de llegada. María, libro 1. Y bajo este mismo título. Ahora, María utiliza otro libro, es el 3. Entonces, busco en la fila, me ubico en libro 3 y coloco María, es decir, el nombre del elemento del conjunto de salida, junto con el elemento del conjunto de llegada. Ahora, en el segundo ejemplo hago exactamente lo mismo. Bajo el título libro 1 veo que Juan tiene 1 y también tiene libro 2. Entonces escribo Juan, libro 1, Juan, libro 2. Y David está relacionado con el libro 2 y 3. Entonces lo que hago es ubicarme bajo este mismo título y escribo elemento 1 y elemento 2. Es decir, David, elemento del conjunto de salida, libro 2, elemento del conjunto de llegada. Y lo mismo sucede con el último. David, libro 3. Es decir, David, elemento de salida, libro 3, elemento del conjunto de llegada. Dentro del trabajo colaborativo, ¿qué hará? Dibujará dos conjuntos, uno de salida y uno de llegada. Luego señalará con flecha la relación de correspondencia y, lo más importante, deberá cumplirse una relación de correspondencia entre los elementos de uno a varios. Entonces procederá a representar dicha relación en una tabla de doble entrada, tal como lo ve aquí en el ejemplo. Aquí tenemos por un lado ambos conjuntos o el diagrama sagital y en la parte inferior tenemos la tabla de doble entrada. Y aquí justamente le especifica que en la columna debe escribir los elementos de salida y en la fila los elementos de llegada. Adelante con su actividad. También recuerde que tiene un archivo de Word en su WhatsApp y también en la plataforma Google Classroom. Tendrá acceso a él para que pueda realizar más actividades con el fin de reforzar lo aprendido. Y al término de la actividad, por supuesto, siempre plantéese estas preguntas. ¿Cuál ha sido el tema de clase? ¿Qué ha aprendido hoy? ¿Cómo lo ha aprendido y para qué? Nos vemos en la próxima.